Veamos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar, pero con el texto expositivo. Y bien, ahora, en el texto, o más bien, el texto expositivo va a ofrecer información detallada, es decir, va a informarnos acerca de hechos, acerca de datos, acerca de conceptos particulares. Por ejemplo, la clase que ahorita están teniendo es expositiva. Sin embargo, si, por ejemplo, yo la escribiera y se las diera por escrito, entonces se volvería un texto descriptivo. ¿Por qué? Porque estoy explicando y estoy dando información acerca, por ejemplo, ahorita de taller de lectura y redacción, acerca de un texto expositivo, es lo que estoy explicando. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que un texto expositivo me va a dar información. ¿Información de qué? Bueno, acerca de un hecho, acerca de algún dato, acerca de conceptos, acerca de algún tema en particular. Ahora bien, este texto expositivo se caracteriza por su objetividad. ¿Por qué? Porque en el texto expositivo no me da a saber los sentimientos que tiene el escritor. Es decir, por ejemplo, en una obra literaria, cuando escribe, no sé, una novela, se da a conocer los sentimientos de los que de los personajes, por ejemplo, ¿no? No sé, la mujer vamos a ponerle un nombre, bueno, uno muy común, ¿no? María estaba alegre por la visita que recibió de Sergio cuando la miró a los ojos y le dijo que la amaba, ¿no? Algo así. Entonces, ahí está demostrando sentimientos, está dando a saber, además de la acción que tuvo, además de lo que conlleva el que, ¿qué nombres les dije? Sergio y María, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Además de dar a conocer que Sergio fue a visitar a María y que la miró a los ojos y que le dijo que la amaba, además de eso también nos dio a saber cómo se sentían los dos, o bueno, los sentimientos, bueno, más los de María, ¿no? Los sentimientos que tuvo María al recibir esas palabras y al que Sergio la viera a los ojos. Pero en el texto expositivo no vienen sentimientos, solamente son datos, es información. El texto expositivo únicamente se aboca a el concepto o a el tema del cual está tratando. Por ejemplo, no sé, si está tratando acerca de... por ejemplo, el día de hoy es el día... No sé cuántos de ustedes lo sabían o lo saben. Porque también las publicaciones de... Okay. No sé cuántos de ustedes lo saben o lo sabían, que el día de hoy es el Día Internacional del Agua. Bueno, si no lo sabíamos, pues ya, ahorita lo sabemos. El día de hoy es el Día Internacional del Agua. Y un texto expositivo sería, no sé, las 3/4 partes de la Tierra están conformadas por agua. Sin embargo, las 3/4 partes de la Tierra no son agua para consumo humano. Hay menor cantidad de agua dulce y hay una mayor cantidad de agua salada. El problema hoy, o el problema de esta época o de estos años, es que el agua corre peligro de escasearse y que pueda haber guerras por causa del agua, por este recurso que se va a volver más valioso de lo que ya es, debido a su escasez. Es por eso que se recomienda a la población cuidar el agua, ahorrar ahí se me fue la palabra, provisionar, no. Bueno, ahorrar el agua, iba a decir algo como administrar su consumo y no desperdiciarlo.
Aquí, bueno, este texto no es tan expositivo porque no tengo tantos datos, pero aquí yo no les estoy dando a conocer mis sentimientos. Es que es feo sentir que el agua se está acabando, ¿qué vamos a hacer? No, no les estoy diciendo nada de eso, sino les estoy dando datos, ¿no? Se cree que en el 2000, no me acuerdo si es 2030 o 2025 cuando se cree que el agua pueda escasear si seguimos al paso al que vamos. Entonces, ahí ya les estoy dando datos, ahí les estoy exponiendo las causas, los motivos por los cuales debemos cuidar el agua, por ejemplo, ¿no? Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, no, más o menos. ¿Están conmigo? ¿Están comiendo? ¿Ya se durmieron? ¿No? Bueno, está bien. Qué bueno que están aquí, supongo. Porque nada más veo a Lady y a César, a los demás pues los tengo que escuchar. Bien. Ay, ya vi a Irma también. Bien, entonces, a ver. El texto expositivo, yo sí, ok, Leslie también. Gracias, Leslie. Entonces, el texto expositivo es también explicativo, porque ya dijimos que su objetivo es informar, pero ¿cómo lo va a hacer? Ah, pues explicando y desarrollando esta información que tiene acerca de este hecho, acerca de este acontecimiento, de este concepto, de este tema en particular. Por ejemplo, bueno, el texto expositivo se usa principalmente en el ámbito científico, académico, jurídico, social o periodístico. Aquí, por ejemplo, en una noticia, lo que la caracteriza es que debe ser objetiva. Digo, ok, permíteme, déjeme leo el chat que me... Ok, es descriptiva la exposición porque nos da información del tema, pero como cumple la función de difundir, se vuelve expositivo. Exactamente, César. Así es. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, las noticias, lo que les mencionaba, nos van a informar y se caracterizan por ser objetivas, es decir, no dan vueltas y vueltas y vueltas al asunto, sino que nos informan directamente. Por ejemplo, en México han matado a tantas personas en lo que va del año, en el año 2020, a causa de COVID, han muerto tantas personas, por ejemplo. Esa es una información objetiva. No me están metiendo sentimientos, no me están metiendo lo que han sentido, no, simplemente es una información y datos que se están exponiendo. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí, no? ¿No? Bien. Ahora, aquí tengo un texto expositivo. No es cierto, aquí no es. Perdón, me equivoqué. Pero bueno, en el texto expositivo vamos a tener el que es divulgativo y el que es especializado. Si se dan cuenta, les mencioné que este tipo de texto, se dan más en el ámbito académico, en el ámbito científico y en el ámbito jurídico, social y periodístico. Entonces, hay dos tipos de texto expositivo, el divulgativo y el especializado. Aquí César nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre descriptivo y explicativo? Bueno, el descriptivo, como lo vimos la clase pasada, también nos va a dar información, pero el descriptivo va a cumplir o va a darnos los atributos de algo, es decir, qué es lo que le caracteriza, por qué se diferencia de los demás. Mientras que el expositivo nos da la información en general, pero objetivamente. De hecho, el texto descriptivo, como ahorita aquí lo estamos viendo, se divide en dos, el técnico y el literario. Entonces, aquí en el texto descriptivo yo puedo hacerlo objetivamente, pero también lo puedo hacer de manera literaria, es decir, con una sutileza en los sentimientos, en evocar sentimientos del lector, ¿vale? ¿Sí me di a entender en la diferencia, César? ¿Sí?
Sí, profe. Ok, Gracias. vale, gracias. Entonces, como les iba diciendo, del texto expositivo decimos que se divide en dos, en el divulgativo y en el especializado. El divulgativo va a tener esta parte en la que tiene un lenguaje comprensible para un público mayor. Y aquí se van a abordar temas de interés general desde una, como les decía, desde una perspectiva simple y democrática, es decir, donde el lenguaje que se utilice no requiera que el lector haya estudiado una materia en específico, por ejemplo, sino que todas las personas, incluso un niño, pueda entender este tipo de información. Y este texto expositivo, divulgativo, ahorita y más ahora, más en estos años, más en esta época, se ha dado el auge de la ciencia, perdón, bueno, sí, de la ciencia divulgativa o de divulgar la ciencia, es decir, que se ha puesto el conocimiento científico a servicio de las personas. ¿Cómo? Bueno, pues lo ponen en imágenes, texto con imágenes, lo ponen en redes sociales. Claro, hay que ver qué tipo de redes sociales utilizamos porque hay información que para nada tiene que ver con la ciencia y para nada, bueno, ya es información muy errónea, ¿de acuerdo? Porque por ahí, por ejemplo, no sé si ustedes lo hayan visto, decía una imagen que para combatir el COVID consumiéramos pues verduras, frutas, pero ponía el pH de las frutas y las verduras y decía que el pH del limón o de la piña, no me acuerdo, alguno de estos dos, nosotros sabemos que es ácida la piña y ácido el limón, su sabor es ácido, o bueno, su pH es ácido. Y decía que su pH era de 9.4. Ese es un error catastrófico, o sea, el pH 9.4 no es ácido, es básico y tiene otra sensación, es como si estuvieras comiendo jabón. Entonces, pues no, nada que ver. Hay que saber qué divulgadores científicos son personas respetables y que su información es verdadera. Entonces, bueno, como les iba diciendo, este texto expositivo también ahora se está dando en las redes sociales de manera divulgativa, es decir, con un lenguaje más abierto, un lenguaje menos difícil, menos académico en cierta manera. ¿Por qué? Porque el texto especializado, el texto expositivo especializado, sí utiliza un lenguaje técnico que se dirige a los conocedores, a los expertos de esa materia. Esto supone un alto grado de dificultad para los lectores. ¿Por qué? Porque ya tienen conocimientos previos, ya han estudiado a profundidad este hecho, este concepto, lo que se esté escribiendo o de lo que esté tratando este texto. ¿De acuerdo? Entonces, entendimos esta diferencia entre el texto divulgativo y el texto especializado. Uno, ¿mandé? Buenas tardes, sí. Hola, buenas tardes, Diego. Sí, bueno, qué bueno, gracias. Sí. Bueno, divulgativo es algo que pues generalmente lo vemos en revistas, lo vemos en periódicos, y especializado yo creo que, por ejemplo, una nota médica, o digo, bueno, un texto que va dirigido hacia médicos, que es más especializado, términos más profundalizados, igual, yo creo que es eso. O sea, sí, así es. Me dijo que su nombre es Carlos o Diego. Carlos. Okay, Carlos. Aquí es de mi hijo. Ok, perfecto. Sí, así es, Carlos. De hecho, el texto divulgativo, como bien lo menciona, se da en revistas, periódicos, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el especializado, pues ya se da en libros, en artículos científicos, en investigaciones, en todo esto ya es más especializado, son términos que nos cuesta trabajo comprender si no sabemos acerca del tema. Bien, entonces, ¿hay alguna duda? Dígame. ¿Cómo se llama la materia que estamos viendo? Taller de lectura y redacción. Es la primera clase. Es la segunda de esta materia.
La segunda. El viernes fue la primera, ¿verdad? El viernes fue la primera, así es. Primera, ok. ¿La evaluación cuándo va a ser? Ah, la evaluación va a ser, les dije que la próxima semana, ¿verdad? Ah, no es cierto. No, sí, la próxima semana. No, la próxima eran las vacaciones, ¿no? No, la próxima son las vacaciones, ¿cierto? Era regresando de vacaciones, ¿no? Sí, es regresando de vacaciones. Sí, cierto, ya. Díganme, porque si no, yo les voy a dar clase, ¿eh? Yo no sé. Ah, A ver, permítame, por favor. De todas formas, les voy a mandar las fechas, pero para que usted ya sepa, el lunes 5 de abril vamos a tener las 2 horas de clase y después ustedes tienen hora y media de examen de filosofía. El miércoles ¿Lunes 7, 5? sí, el 5. Lunes 5 de abril. El, De filosofía. sí, de filosofía, después de las 2 horas de clase. El miércoles exactamente lo mismo, después de las 2 horas de clase, 1 hora y media de, permítame, de taller de lectura y redacción. Miércoles 5, 6, 8. El 7, miércoles 7. 7. Taller de lectura. Y el viernes 9 es el de química, las 2 horas. ¿El de qué? El de química, el viernes 9. Viernes 9, el de química, las 2 horas. Ahora, ¿cómo va a ser? Sí. Ahora, ¿cómo va a ser el examen? Los que ya estuvieron en el primer módulo ya saben que es a través de la plataforma, se meten, ahí está su examen programado, lo responden y les da automáticamente su calificación. Si lo reprueban, les da una segunda oportunidad y nada más. Ya si lo vuelven a reprobar, pues ya ni modo. Ahí sí, así se queda su calificación. Obviamente se toma la más alta de las 2 oportunidades que tuvieron. Entonces, pues sí, así, en línea, ¿de acuerdo? Ok. Ya su examen final, ya después de todos estos meses, pues ya es presencial, pero eso ya es más después. Ahorita es en línea, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, entonces, algo les iba a decir, pero ya se me olvidó. No, creo que no. No. Aquí, este ejemplo. Tenemos que la descripción farmacológica, por ejemplo, ¿no? Aquí, alguien mandó mensaje. ¿Cómo las revistas científicas se costean la producción de sus volúmenes si no tienen muchos espectadores? Pues sí, no tienen tantos espectadores como, por ejemplo, una revista de noticias de la farándula. Sí, no tiene tantos espectadores, pero estas revistas, ¿mandé? Tiene un costo mayor. Claro, tienen un costo mayor. Las personas académicas las adquieren debido a la información que contienen y a los avances, a los nuevos avances, las nuevas tecnologías, y además se costean también con fondos de las universidades. ¿Por qué? Porque las revistas científicas vienen con apoyos universitarios, vienen con apoyos de laboratorios, o sea, ahí no solamente eso es el dinero que se recauda por las inscripciones, por las suscripciones, perdón. No solamente es ese dinero, sino también de quienes publican. Digo, no es que les pague para publicar mi artículo, porque obviamente lo tienen que revisar, tienen que ver si cumple o no, tienen que ver si es verdadero, y así les dan pauta para publicarlo, si no, olviden lo que lo publique. Pero sí, se basa también en fondos para la educación también, en universidades, con fondos de gobierno, o sea, aquí hay fondos de varios lados dependiendo de qué revista. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo y tenemos la descripción farmacológica. Y bueno, aquí puse que los prospectos de medicamentos detallan el contenido y modo de uso del fármaco. No dan lugar a interpretaciones, sino que son claros, objetivos, directos. Por ejemplo, del ibuprofeno, vamos a ver, es un analgésico y antiinflamatorio. Ya, ahí no cabe pie a duda, ¿no? ¿Y como para qué sirve? Pues no, ya sabemos,
Es un analgésico, es un antiinflamatorio, ayuda con el dolor, ayuda con la inflamación. Indicado para el tratamiento de estados dolorosos con inflamación significativa, como artritis y artrosis reumatoides leves o dolencias musculoesqueléticas. Indicado para dolor moderado en periodo postoperatorio, dolores dentales, dismenorrea y cefaleas. Entonces, aquí nos da la información de este medicamento, nos dice para qué sirve, nos aclara en qué casos específicos se utiliza y no nos da lugar a interpretaciones, a decir, entonces, ¿qué pasa si me lo tomo cuando tengo infección en la garganta? ¿Me ayudará con la infección de la garganta? Pues no, ahí está claramente especificado para qué sirve. Sirve para el dolor, sirve para la inflamación. Si te duele la garganta, si está inflamada, bueno, pues sí, te va a servir, pero solamente para desinflamar, no para quitar bacterias, bueno, no para quitar la infección. Sí, este es un texto del tipo descriptivo, pero también es, permítanme, pero también es expositivo. ¿Por qué? Porque te da información relevante, o información objetiva. Recuerden, el descriptivo puede ser técnico y puede ser literario, es decir, puede causar emociones en el lector, mientras que el expositivo no causa emociones, simplemente te da información específica. Aquí se pudieran confundir estos dos textos, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el expositivo, bueno, aquí les puse un texto expositivo corto. Si les hubiese puesto uno largo, tal vez les habría puesto un artículo científico, por ejemplo, no sé, el estudio de la E. coli en la producción de insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya es un texto un poco más grande y es expositivo. Pero aquí es un texto corto, pero también es expositivo. ¿Por qué? Porque me da información específica. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? ¿Sí? ¿Hola? Bueno, dígame, Leslie. ¿Desde dónde? Desde la diferencia entre un descriptivo y un expositivo. Ok, sí. Bueno, el descriptivo se divide en dos, técnico y literario. El técnico es, por ejemplo, un instructivo, las piezas de una máquina, de cómo ensamblar, por ejemplo. Es un texto descriptivo porque te describe la pieza de tantas pulgadas o la pieza más alargada va en la parte inferior no sé, de la maquinaria. Entonces te está describiendo los lugares y las medidas de las piezas. Mientras que el texto descriptivo literario te describe y sus ojos eran azules como el mar y su cabello era como, ahí no se me ocurre, como el velo al aire, no sé, no soy muy buena en la poesía y descripción así para llegar a los sentimientos de las personas, pero aquí se dan cuenta que estoy describiendo a una persona, ¿no? Estoy describiendo sus ojos, que eran azules, pero estoy diciendo que son azules como el mar. Estoy describiendo su cabello que ondeaba en el viento cuando iba a caballo, por la arena, no sé, algo por el estilo. Y a ustedes ya se lo están imaginando y dicen, ay, ha de estar muy guapo o muy guapa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí yo ya evoqué sus sentimientos, en decir, te empieza a parecer atractiva la persona que yo estoy describiendo, por la forma en la que la describo. Mientras que el texto expositivo no me da pauta a sentimientos, no me describe las situaciones comparándolas con el viento, con el sol, con la lluvia, no, sino que me da una información objetiva, como una noticia. Murieron tantas personas en el terremoto del año 2017, ¿no? Por ejemplo.
o murieron tantas personas en lo que va del año 2020 hasta la fecha de hoy, que es, ¿qué? Febrero, no, marzo, marzo 2021. No sé, por ejemplo, así, ¿no? Bien, ahora, entonces, aquí este texto descriptivo, pues me está dando a saber para qué sirve el ibuprofeno y en qué condiciones se recomienda o se emplea. Es una información objetiva, directa. Sirve para esto y se recomienda en casos como estos. Aquí dice artritis y artrosis reumatoides leves, dolores postoperatorios, dolencias musculoesqueléticas y también para dolor moderado no, eso ya les dije, en periodo postoperatorio, en cirugías dentales, dismenorrea y cefaleas. Aquí me da la información directa. ¿Sí se comprendió esto, Leslie? Sí, no, dígame por favor. Sí, ok, gracias, Leslie. Y bien, Diego, ¿cuántos tipos de texto hay? Ahorita los vamos a ver. Ya hemos estado viendo el texto literario, el texto narrativo. No es cierto. ¿Ya vimos el texto narrativo? ¿No? A ver, déjenme. Ya. Porque entonces yo estoy haciendo aquí algo. Sí, ya lo vimos, ¿no? Donde vimos el texto donde describía el mar con la persona mayor y que su mirada todavía resplandece. Sí, ahí está, cómo no. Bien, gracias, sí, ya lo hemos visto. Entonces, tenemos texto narrativo, hasta ahorita vamos viendo estos. Texto narrativo, texto descriptivo, texto expositivo, y ahora vamos con el texto, déjenme que cambie esto, con el texto argumentativo, ¿sale? Aquí, el texto argumentativo obviamente va a pretender persuadir al lector. ¿Por qué? Porque va a dar los pros, los contras, va a dar información que resalte ciertas razones a favor o en contra de algún tema. Aquí también, dígame. ¿Como un debate? Exactamente, como un debate, pero obviamente aquí es escrito. Aquí son, más bien, el debate, pues obviamente lo vamos a estar hablando o comentando si es que es por foros o por redes sociales, que, bueno, el punto es que aquí estamos escribiéndolo. Y sí, es un debate. Al final de cuentas es un debate. ¿Por qué? Porque me da razones o me da justificaciones que están a favor o que están en contra de dicha posición, ya sea, no sé, que estemos a favor o en contra del aborto, que estemos a favor o en contra de la legalización de la marihuana, que estemos a favor o en contra de, ¿de qué otro tema polémico también? De la unión de personas del mismo sexo, por ejemplo. Entonces, aquí, este tipo de textos es argumentativo. Puede contener referencias bibliográficas, es decir, me va a dar una validez. Me va a decir, mira, esta información yo la obtuve de tal autor, de tal libro, o de tal revista, o de tal artículo. Por lo tanto, esta información es verídica, es verdad, no me la estoy sacando de la manga o no la estoy inventando, sino que ya está comprobada, ha sido investigada y es por eso que pongo aquí la bibliografía, por ejemplo, ¿no? Bien. En un texto argumentativo voy a tener, por ejemplo, una tesis inicial en el que voy a partir, o bueno, es el punto de partida que se desea demostrar a través de argumentos. La tesis inicial es este texto en el que me va a estar dando estos argumentos, estas razones basadas en hechos verdaderos, en investigaciones, para poder darme ciertos argumentos que están, por ejemplo, a favor, supongamos, o que estén en contra, dependiendo de
qué perspectiva se le esté dando a esta tesis, qué perspectiva se le esté dando a este texto. Supongamos que estamos hablando del aborto y esta tesis inicial está en contra del aborto, por ejemplo. Entonces, tiene que escribir argumentos que sean válidos, que estén comprobados y que se hayan investigado para decirme las razones por las cuales está en contra y que además estas razones puedan o traten de convencer a quien está leyendo. No solamente que diga, pues no estoy de acuerdo con el aborto y punto, porque está mal. Ajá, pero ¿cuáles son tus razones? No nada más me puedes decir que porque está mal y ya. No, eso no es una razón, porque ¿quién decide lo que está bueno o lo que está mal? Lo que está bien o lo que está mal. O de hasta qué punto está bien y hasta qué punto está mal. Entonces, ahí es por lo cual necesitamos estas razones o estas bases. También la conclusión. La conclusión es la síntesis a la cual conducen dichos argumentos y resume el punto de vista desplegada a lo largo del texto. Entonces, en toda mi tesis, yo puedo escribir argumentos, escribir perspectivas, escribir puntos de vista, escribir citas de otros autores para que mi punto de vista sea válido, pero al final yo debo poner esta conclusión de todo ese texto, de todos esos argumentos al final. Voy a decir, por lo tanto, mi postura con respecto al aborto es que estoy en contra debido a las razones antes vistas, porque causa, no sé, estragos en la mamá o estragos psicológicos o no sé, vámonos a la economía del país o qué sé yo, puedo tomar varias perspectivas en este caso, ¿no? Y ahí es donde concluyo con todas estas referencias, con todos estos argumentos, al final concluyo, es por esto que estoy en contra del aborto, por ejemplo. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, Dígame. yo no entendí, como que no se me revolví en las dos. Bien, ok. También usted, ok. La tesis inicial va a ser un tipo de texto en el que yo voy a poner todas las razones por las cuales, por ejemplo, estoy en contra del aborto. O, no sé, vámonos con otro tema. Por las cuales estoy en contra de la eutanasia. Está bien, Vanessa. Por las cuales estoy en contra de la eutanasia. A ver, vamos a verlo ahorita. Vamos a poner el ejemplo. Primero que nada, ¿sabemos qué es la eutanasia? No. Ok, Creo sabemos que es que el más aborto. o menos. Profa, Sí, dígame. la eutanasia es pues la acción de que una persona decida por sí misma morir, ¿no? Así es. Bien, entonces la eutanasia, precisamente como lo dice César, es esa propia decisión a morir. Por ejemplo, se da en los casos en los que tenemos una enfermedad terminal, que sabemos que la enfermedad misma nos va a matar, y debido a ello decidimos pues morir antes para no sufrir todas las consecuencias que se vienen al final. La eutanasia. Es eso. Algunos lo consideran un tipo de suicidio legal, pero al final de cuentas suicidio. Otros lo consideran una forma de libertad, por ejemplo, para una persona que es paralítica, por ejemplo. Pues imagínense no moverse en toda su vida y que al final de cuentas muera sin poder moverse y muera ya de causas naturales o por lo avanzado de esta enfermedad, por atrofio en sus músculos, en sus pulmones, por alguna asfixia, porque ya no son capaces de respirar por sí mismos, o en un cáncer terminal, que ya está harta la persona de medicamentos, de quimioterapias, y que sabe que a pesar de las quimioterapias, ese cáncer ya no se va a quitar, por ejemplo.
Entonces, es por eso que esta parte de la eutanasia tiene pros y tiene contras. Algunos están a favor, otros están en contra. Cada quien tiene su opinión. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que es un poco más conocido. Por ejemplo, el aborto. Eso todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos que es un aborto. Entonces, díganme, por ejemplo, a ver, veamos. A usted, Vanessa, dígame, ¿usted considera que el aborto sea correcto, no sea correcto? ¿Y por qué? ¿Por qué considera usted que sea correcto o no? No, Ok, ¿por qué? porque no considero que sea correcto porque pues, bueno, el cuerpo de cada quien, ¿verdad? Pero yo no lo veo correcto porque es que no sé las palabras. Sí, claro. Digo, Ah. aquí vamos a respetar las opiniones, ¿vale? No es causa de pelea, solamente es para ejemplificar este texto argumentativo. Porque no es de... Pero, Porque siento que nosotros no tenemos el derecho de quitarle la vida a un ser, o sea, porque ya tiene vida. ujú, Desde que tenemos corazón ya tenemos vida, entonces no lo creo correcto. perfecto. Gracias, Vanessa. Ahí usted ya está dando un argumento. Usted ya está dando su postura con respecto al tema, es decir, al aborto. Usted dice, no estoy a favor, no es bueno debido a estos argumentos, a estas razones. Ahora, Leslie, usted dígame, ¿considera que el aborto sea algo correcto? No, ¿por qué? ¿Sí está Leslie? Miss. Sí, dígame. Yo considero que no está bien porque es la privatización de la vida a un ser vivo, porque sea como sea, pues ya siente. Y yo digo que pues no tienen el derecho de quitarle la vida a alguien, aunque sea de su propia carne. Ok, perfecto. Entonces ya vio, usted también está dando ya un argumento. Aquí lo estamos hablando, pero si lo escribiéramos, entonces ya se convertiría en un texto argumentativo. Aquí solamente son argumentos, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya estamos dando argumentos de por qué no es correcto el aborto. Bien, ahora, ¿a quién le pregunté? A Leslie, ¿verdad? Lady, usted... Pues es que yo no estoy ni a favor ni en contra, Okay. porque a favor por tantas violaciones que hay o no sé, cuando, por ejemplo, no está segura de tener un hijo y de por tantos niños que hay en la calle y sufre. Ok. Y en contra porque yo creo que pues sí, como dicen mis compañeros, ya tiene vida. Entonces, ay, Bueno, pues sí, sí. aquí usted todavía no define su postura en totalidad. Aquí usted dice, por una parte, aquí usted ya está dando más argumentos y dice, ok, por una parte, sí está bien debido a las violaciones, debido al maltrato, al abuso, a tantos niños en la calle, al no poder mantenerlo, bueno. Y por otro lado, no. ¿Por qué? Porque ya es una vida, porque ya siente, porque ya está vivo y es un cuerpo ajeno al mío, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted ya tiene estos argumentos, ya está dando está dando sus argumentos para ver los pros y los contras de este tema que es, por ejemplo, el aborto. Bien, ahora, Irma, ¿usted qué opina acerca de este tema? Pues que yo estoy en contra, bueno, depende, ¿verdad? A lo mejor, pero depende a lo mejor la circunstancia, ¿no? Porque a lo mejor si es una violación,
pero pues también se puede, ¿no? Como para qué esperarse a ver si está embarazada pudiendo hacer algo al día siguiente, ¿no? O sea, ¿sí? porque hay muchas cosas, ¿no? Que se puede hacer al día siguiente como para no esperar a ver si hay un embarazo o no. Sí, yo pues, no Ok. estoy de acuerdo con el aborto. De acuerdo. Entonces, aquí ella también está dando sus argumentos, está dando ciertas pautas para decir, no, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo por esto, esto y esto. Bien, aquí también se está dando estos argumentos para decir, estoy a favor o estoy en contra. Bien, ahora vamos a ver aquí un alegato judicial. El alegato judicial tiene que ver con este tipo de texto argumentativo. ¿Por qué? Porque nos da razones para decir dicha persona es culpable o no lo es. Y bueno, aquí dice, señor juez, concuerdo con el señor fiscal en que el delito de violación sexual es un acto reprochable. Claro estigma de la degradación del espíritu cívico de una sociedad ausente. Pero no es el caso presente. Como indicamos al comenzar este debate, los del 8 de enero del 2016 no constituyen delito por ser una conducta atípica, ya que la señorita X y mi defendido, ¿dónde me quedé? Así, y mi defendido aceptaron mantener relaciones sexuales sin mediar algún tipo de violencia. Por el contrario, fueron relaciones consentidas. Si se dan cuenta, este texto es argumentativo. ¿Por qué? Porque está defendiendo una postura. ¿Qué postura está defendiendo? ¿Qué está defendiendo? Que no fue una relación a fuerza, sino que ellos mismos lo tuvieron por su propia voluntad. Exacto, que no fue una violación, de acuerdo. que estuvieron de acuerdo. Y está dando ciertos argumentos. Bien, aquí obviamente es un extracto de todos los argumentos que deberían haber, ¿no? No sé, pruebas de, no sé, mensajes o llamadas o pruebas de que llevan saliendo mucho tiempo o tal vez no, pero solamente fue en esa ocasión, fue ocasional, o a lo mejor pruebas de testigos que estuvieron con ellos y que dijeron no, se llevaban súper bien, qué sé yo, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos viendo este tipo de texto que es argumentativo, que está dando argumentos para defender una postura. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No. ¿No? ¿Segurísimos? Bien. Entonces, aquí vamos a tener también al texto directivo. El texto directivo, como su nombre lo indica, nos va a dar instrucciones, nos va a dar indicaciones, nos va a dirigir. ¿Para qué? Para llevar a cabo alguna acción que se necesita o que se requiere. Aquí, este texto directivo debe ser claro y objetivo, es decir, da las órdenes o las direcciones de manera directa, sin rodeos, sin esperar que el lector pueda suponer algo, sino que simple y sencillamente da las direcciones e indicaciones de forma objetiva. También dentro del texto directivo, el orden es importante. ¿Por qué? Porque no puedo hacer primero lo que debía hacer hasta el último. Por ejemplo, no sé, algunas sopas instantáneas que traen, no sé, este tipo de quesos, por ejemplo, macarrones con queso, pues el instructivo te dice, primero debes servir el agua. Sí, supongo que va así. Ustedes me dirán, porque ya les dije que yo soy ignorante en la cocina, pero ustedes me dirán si era así. Primero hervir el agua, después verter los macarrones, después verter el sobrecito del queso o del condimento que tiene esa sopa en específico, lo viertes también, lo dejas actuar por 15 minutos o 20 minutos, lo revuelves, cuando lo agregues lo revuelves y dejas que se enfríe para poder disfrutarlo. ¿Qué pasa si yo primero pongo el sobrecito del condimento
los macarrones, el agua y después le prendo o después la pongo a hervir. ¿No va a tener un sazón correcto el macarón? ¿Podrá? No va a tener un sazón correcto. ¿Por qué? Porque no se le va a impregnar estos condimentos que tiene o que lleva. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a una sopa, no, es cierto, ya hablamos de sopas. Por ejemplo, ¿cuál será? Uno que de plano no tenga cómo solucionarse. Si yo hago un pastel y primero le pongo el betún, fíjense, primero voy a poner el betún, después voy a revolver mi masa y después lo voy a meter al horno. ¿Eso va a funcionar? No. No, ni siquiera No. va a ser un pastel, va a ser una Un porquería, batidillo. un batidillo. No va a servir. Entonces, el texto directivo me da las indicaciones de forma ordenada, comenzando con lo primero, obviamente, para terminar con lo último. No puedo comenzar con lo último y terminar con lo primero porque no va a servir. Aquí estos textos directivos suelen acompañarse con ciertas ilustraciones para que yo pueda saber de qué está hablando. Una receta, exactamente, Carlos, es un texto un texto directivo, no informativo, directivo. Por ejemplo, aquí tengo instrucciones de lavado. Aquí primero me dice, bueno, pues la lavadora que acabas de comprar o la que tienes, primero tienes que introducir la ropa a la lavadora, cerrar la puerta de la lavadora, añadir el detergente en el primer compartimiento y o la lejía, que es cloro, en el segundo y o el suavizante en el tercero. No puedes agregar el jabón en el tercero, el cloro en el primero y el suavizante en el segundo. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque la lavadora ya está programada para que vaya soltando vaya liberando estos productos de acuerdo a la etapa o el ciclo de lavado que lleve. Entonces tienes que ponerlo en el lugar que te indica. Y dice, seleccione el programa de lavado de acuerdo al contenido. Rápido, intenso, delicado, muy sucio, o sábanas o prendas grandes. Entonces ahí es donde las direcciones, el texto directivo nos ayuda. Un instructivo sí es un texto directivo. Una receta sí es un texto directivo. Se realiza la función emotiva y o la connotación. Pues tanto la emotiva, no. La connotación sí, pero tanto así como la emotiva, no. En este caso no. ¿Por qué? Simplemente son objetivas. Como que no quiere trabajar o algo así, y ya se desconectó. Permítanme un poco y perdonen los inconvenientes. Mientras tanto, lo que van a hacer es un texto directivo. Puede ser un texto, bueno, un instructivo, puede ser una receta, obviamente pequeña, corta, para que podamos avanzar rápido, pero realicen un texto directivo. Ya saben, una receta, un instructivo para hacer algo, o algo que me indique cómo, no sé, regar las plantas o cómo abonar las plantas, o que me indique cómo tender una cama. Sí, ahorita lo van a hacer. Aquí ¿Que lo tienen, mandamos? no, ahorita lo van a leer, ¿sale? Tienen 3 minutitos para hacerlo en lo que mi computadora decide volver a funcionar. Por favor. Un texto directivo.
Recuerden, el texto directivo puede ser un instructivo, puede ser una receta, puede ser dar indicaciones para llegar a algún lugar. ¿Listirijillo? ¿Ya casi? Ya, mis. Bien. Ya, ya también. ¿Quién me dijo que ya? Yo, Irma. Bueno, no sé quién más. Ah, sí, a Irma sí la reconocí, pero me pareció que fue Liz o Leslie o Lady. Yo, mi. Lady. Ok, Lady. Ellas primero. Ok, bien. Entonces, Irma, dígame. Yo lo hice con una toma de muestra. Ok, perfecto. A ver, yo puse que ponemos la ligadura y revisamos la vena del brazo, la que pues sea mejor candidata, ¿no? La que se vea bien. Después de ahí se hace la asepsia con nuestra toronda impregnada de alcohol. Se toma bueno, ya después que limpiamos bien el área, se pone el vacutainer y se deposita la muestra en el tubo correspondiente, ya sea amarillo, azul o lila. Ya después que tomamos, ya que tomamos la muestra, igual volvemos a poner otra torunda, unos 2 minutitos, retiramos la ligadura y ponemos una curita, y ya acabamos con nuestra toma de muestra. Ok, perfecto. Entonces aquí ya me dio un texto directivo. Gracias, Irma. Me parece, Leslie, ¿si ya tenía su texto? Yo ya terminé, Liz. Miss, ¿Mandé? ya terminé. Ok, Jorge. Bueno, primero vamos con Jorge. A ver, díganos su texto, por favor. El mío lo hice sobre cómo realizar un reporte. Bueno, en mi caso, por lo de mi trabajo. Ok.
cómo realizar un reporte sobre una situación relevante que se llega a presentar. Ujú. ¿Sí me oye, Miss? Ah, ok, ya, ahora sí ya. Es que se trabó por un instante. Bueno, en este caso se acude al lugar de los hechos y se hace un reconocimiento visual, se observa lo que está pasando y para saber por qué pasó, cómo pasó, quiénes están involucrados. Se hablan con los involucrados para obtener una versión de cada persona, y ya que tienen la información de cada una persona, se llega a una conclusión analizando la información de cada quien, y al último, teniendo toda esa información, se saca las conclusiones, entonces ya se levanta el reporte a mi versión, a cómo pasó las cosas. Ok, perfecto. Gracias, Jorge. Ahí también tenemos un texto directivo. Ahora sí, por ahí creo que era Liz también. Sí, Ok, dígame, por favor. yo puse lo de lavado de trastes. Ok. Sí, está bien. Para mí, pues es separar primero los vasos a los platos, cucharas, todo lo que contenga grasa. Hay muchas personas que lavan los platos primero que contienen grasa y luego los vasos que no lo contienen. Entonces, para mí es más facilidad los vasos, luego platos que llevan la grasa, pero antes de tallarlos con jabón y cloro, se le quita la grasa, no sé, a lo mejor con una escobetilla, una friba, X. Luego ya se tallan para que también el estropajo no quede tan grasudo, ni con los restos de comida que contiene un plato. Y después de ahí, yo puse lo que fueron las cucharas, pues ya, lo demás, ¿no? Ok. Bien, muchas gracias, Liz. También ahí tenemos un texto directivo. Lady, Sí, Miss. ¿qué escribe? Yo puse la receta para hacer agua de limón. Ok, está bien. Paso 1. Vertir 1 litro de agua en una jarra o en un recipiente. Paso 2. Vertir media taza de azúcar. No sé si sea media taza, no sé. Ok, esa agua va a quedar muy dulce, supongo yo, pero está bien. Paso 3. Mover hasta disolver el azúcar en el agua. Paso 4. Exprimir 5 limones. Y paso 5. Mover el agua. Ok. Entonces, ese sería también un texto directivo. ¿Por qué? Porque me está dando la receta, por ejemplo, para preparar agua de limón, que va a quedar muy dulce, creo yo. Está bien. Gracias, Lady. Ah, no. Sí, Lady, ¿verdad? Sí. Vanessa, dígame, ¿usted qué escribió? Yo puse cómo hacer fresas con crema. Ok. Puse, primero se ponen las fresas en un recipiente para lavarlas y cortarle la patita. Ya limpias las ponemos en otro recipiente y las revolvemos con azúcar y crema. Ok. Bien. También aquí es una receta y también es un texto directivo. Gracias, Vanessa. Bien. Auri, tiene... más bien, ¿qué texto escribió? Hice sobre cómo preparar agua de horchata. Ok, bueno. Se tiene que vertir media lechera con leche clavel, Ok, déjeme la y anoto porque esa sí me interesa. No, no es cierto. Dígame. con leche clavel, con canela y el agua. Ok. Ya se licúa todo y ya al final se le agrega hielo. Bueno, está bien. Gracias, Auri. También ese es un texto directivo.
César, ¿usted qué escribió? Yo hice mi receta para, ¿qué? Perdón, realizar agua de limón. Los Ah, materiales también, ok. es una jarra de plástico o hecha de otro material. Es un cuchillo, una cuchara sopera y una cuchara de mayor capacidad con la que se realizan los guisos. Y luego pues mis ingredientes son limón, azúcar y agua. Y entonces pues ya comienza mi proceso, ¿no? Limpiar el recipiente antes de preparar la bebida, ya sea que compramos o obtuvimos el recipiente en el momento, o pues ya lo tenemos almacenado en la casa. Luego, pues vertir la cantidad deseada de agua en la jarra, cortar a la mitad, perdón, cortar la cantidad deseada de limones a la mitad, considerando que para 1 litro son 2 limones chicos. Luego, pues con ayuda de la cuchara sopera, vertir de 2 a 5 cucharadas de azúcar en nuestra mezcla. Y pues el último paso sería, con ayuda de la cuchara de mayor capacidad, mezclar los ingredientes hasta obtener el resultado deseado. Ok. Perfecto. Gracias, César. Por ahí también Carlos nos escribió. Ay, déjenme. ¿Dónde estaba? Ya lo perdí su texto. Ok, Carlos nos dice aquí el texto directivo, que es la preparación de nixtamal. El maíz se vacía en una tina con suficiente agua, rebasando 10 centímetros del maíz y moviéndolo para quitarle la basurita. Con un colador se agrega 350 gramos de sal. Se deja en fuego lento hasta que el pellejo se pueda pelar. Durante el cocimiento se mueve constantemente, aproximadamente cada 30 minutos. Por último, se agrega agua fría. Bien, entonces aquí también hay un texto directivo. Gracias, Carlos. Perfecto, entonces aquí vamos a ver. Otro tipo de texto es el científico. El científico va a contener el desarrollo de una investigación. Su objetivo, pues, al igual que el expositivo, es transmitir conocimiento, transmitir información. Aquí el texto científico se va a valer de argumentos, de coherencia y un orden expositivo. Tal vez, pues, más bien, el texto científico va a ir de lo general a lo específico. Es decir, por ejemplo, si hablamos de los virus, obviamente primero va a hablar de, más bien, si hablamos de COVID, primero va a hablar de qué son los virus, qué tipos de virus hay, cómo es su mecanismo para poder sobrevivir, y después de ahí nos vamos a ir a los coronavirus, los tipos de coronavirus que existen, la mutación que se originó y cómo es que ha desencadenado todas estas reacciones para llegar a ser una pandemia. Entonces, si se dan cuenta, fue de lo general, es decir, primero saber qué son los virus, a lo específico, el COVID que ahora está ocasionando esta pandemia, ocasionando tantas muertes. ¿Sale? Y aquí el texto científico va a ser verificable, es universal, es claro y es preciso. Es verificable, ¿por qué? Porque se puede saber si lo que está diciendo es verdad o no. Es universal porque aquí y en otra parte del mundo, por ejemplo España o por ejemplo Suecia, va a tener el mismo valor, es decir, vamos a estar hablando de lo mismo, del coronavirus. Entonces estamos hablando del mismo tema y es lo mismo allá que acá. Es claro y es preciso porque es información concisa y objetiva. Detalla las referencias bibliográficas y citas usadas. Aquí sí debe haber citas bibliográficas, referencias. ¿De quién? Pues de otras investigaciones, de universidades, de revistas científicas, de artículos, de investigaciones previas. Aquí sí hay
y forzosamente debe haber estas referencias. Bien, vamos a ver un ejemplo. A ver, permítanme, déjenlo quito y les pongo el ejemplo de un texto científico. De hecho, ustedes lo pueden también buscar en internet. Sobre todo ahora, hay muchas investigaciones científicas, muchos artículos que están de manera gratuita. Y veamos. Yo aquí les busqué una información acerca de las nanopartículas. ¿Sabemos qué son las nanopartículas? ¿O nos imaginamos qué son las nanopartículas? Sí, no, más o menos. Son partículas que no se pueden ver solamente con microscopio. Exactamente, son partículas microscópicas y menores a la micra. La micra ya es de por sí una medida muy, muy pequeña. El nanómetro es todavía más pequeño. Entonces son de medidas nanométricas. Y sí, son estos nanomateriales o materiales a escala nanométrica que se comportan diferente a los materiales a escala macrométrica, como los que podemos ver, tocar y sentir. Y bien, entonces, este texto que yo tengo aquí viene de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Facultad de Minas. Estos nanomateriales normalmente se dan en este campo de la minería o de los materiales. Bien, este texto o este artículo científico, este texto científico, me dice aquí los autores, que primero pues es Santiago Eduardo Pavón Guerrero, Ricardo Benítez Benítez, Rodrigo Andrés Sarria Villa y José Antonio Gallo Corredor. Viene del Departamento de Química de la Universidad de Cauca. Bueno, aquí nos da la dirección, los teléfonos, aquí nos dice cuándo se recibió el artículo, dice que fue en el 10 de julio del 2020, se recibió en revisión, o la versión de revisión en el 2 de enero del 2021, y se aceptó hasta enero 19 del 2021. Imagínense todo el proceso, todos esos meses que tuvieron que pasar para que se pudiera publicar. Entonces se recibió desde el 10 de julio del 2020 y se publicó hasta el 19 de enero del 2021. Imagínense todo ese tiempo que tardó para que aceptaran este artículo. ¿Por qué? Porque lo tuvieron que revisar, tuvieron que ver todas sus fuentes bibliográficas y bueno. Aquí obviamente viene en inglés, pero también viene en español. Tiene o es la síntesis de nanopartículas de óxido de hierro usando extracto acuoso de Eucalyptus grandis, la menta, perdón, el eucalipto. Bien, en el resumen me habla acerca del trabajo, es a manera general, y me dice, en este trabajo se presenta la evaluación de nanopartículas de óxido de hierro obtenidas a partir del extracto acuoso de Eucalyptus grandis. Se realizaron 23 experimentos desde la síntesis de nanopartículas. Se realizó por medio del uso de extracto acuoso junto con sales de cloruro de hierro 3, tetrahidratado, y cloruro de hierro 3, hexahidratado. Se llevó a cabo una caracterización por medio de IR infrarrojo, por medio de TEM y VET. La verdad es que no recuerdo qué es TEM y qué es VET, pero aquí se dan cuenta que necesitamos conocimientos previos para poder entender este tipo de textos. Necesitamos saber, por ejemplo, qué es VET, qué es MET, yo solamente sé que es IR, y dice, donde se presentaron bandas a 3.440.77, 1.559.26 y 445.31 centímetros a la -1, indicando presencia de nanopartículas de óxido de hierro. Se evidenció una monodispersidad alta
con partículas alrededor de 9 nanómetros por medio de análisis BER, se encontró que presenta un área superficial de 131.90 metros cuadrados por gramo. La obtención de nanopartículas mediante este método verde presenta valores de rendimiento del 98% con aplicación en nanotecnología, biomedicina, tratamiento medioambiental, entre otros, por lo cual son altamente versátiles y su costo de producción es relativamente bajo. Aquí nos damos cuenta que la producción de estas nanopartículas se hace mediante la síntesis verde. La síntesis verde es esta síntesis que es amigable con el ambiente, es decir, no se utilizan sustancias químicas corrosivas o que contaminen, sino que en este caso se está utilizando el extracto de eucalipto. Y así vemos aquí, tenemos el texto científico, nos dan fórmulas, nos dan procedimientos, nos explica la estructura de estas nanopartículas, nos explica cómo son estas bandas. A esto se le llama banda, el espectro infrarrojo de extracto de eucalipto, lo que les decía, el infrarrojo, el IR, es una máquina especial en donde se hace incidir un rayo en los cristales de las nanopartículas, porque son como cristalitos, como cubitos, pueden tener diferentes formas, pueden ser cubos, pueden ser hexágonos, pentágonos, pueden ser círculos. Entonces, estos rayos que se hacen incidir en estas partículas nos dan estas gráficas. Y ya estos picos nos dan a saber qué elemento contiene y su pureza. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, las nanopartículas. Aquí es la microscopía electrónica de transmisión. Ese es el MET. A ver, déjenme ver si lo puedo acercar. Y aquí están las nanopartículas. Estas son las nanopartículas que ellos obtuvieron. Si se dan cuenta, es un poco borroso. ¿Por qué? Porque es una microscopía electrónica de transmisión. También existe la microscopía electrónica de barrido, pero bueno, son diferentes técnicas que se utilizan para poder obtener estas fotos, estas imágenes de las nanopartículas. Son partículas demasiado pequeñas y se necesitan equipos muy especializados para poder obtener estas imágenes que a nuestra vista son muy borrosas y que pues no le vemos como sentido o forma, pero que esto es algo maravilloso para la ciencia. ¿Por qué? Porque puedes ver lo que tiene un tamaño tan pequeño. Sí, está siendo grabada. Recuerden que se graban para que ustedes las puedan repasar o ver si es que tienen algún inconveniente como ahorita, pero sí. Y las tareas, recuerden que las subo a plataforma directamente. No dejo nada por WhatsApp, todo es en la plataforma. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto es un texto científico. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Y vean, aquí están, bueno, en este caso los agradecimientos, pero también están las bibliografías que les mencionaba, que un texto científico debe tener referencias bibliográficas. Y aquí están. Por ejemplo, aquí él se basó en una tesis, se basó en, ¿qué es esto? En una revista que es el Journal, el Egyptian Journal of Petroleum. Bueno, en una revista. Ah, sí, díganme, ¿quién me habla? ¿No? ¿Nadie me habló? ¿Jorge, me hablabas? No, Miss. ¿No? Ok, ¿nadie? Bien. Bueno, si es el caso, por ahí tienen una función de levantar la mano. No sé si ya vieron ahí, en mi caso, estoy levantando la mano. Ahí, por ejemplo, César también está levantando la mano. ¿Vale? Para que les dé oportunidad de hablar, por ejemplo. Si es que no los llego a escuchar. Y si no los llego a ver, pues aún así háblenme, ¿ok? Porque luego también no veo la manita alzada, pero ustedes háblenme. Bien. Entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, otra tesis
tenemos, aquí, ¿qué es esto? También es una revista, esto de aquí, es una revista. También aquí es una revista. Y podemos ver muchas bibliografías y muchas referencias que pueden ser de otras investigaciones, de otras tesis, de otros artículos, de otros libros, de muchas otras partes de estas investigaciones que se asemejan a la que se está realizando o a la que se está reportando. ¿Hay preguntas, hay dudas acerca de esto? ¿No? ¿Ninguna? Ok, bien. Entonces, ese es el texto científico. Ahora vamos con otro tipo de texto. Ustedes me dicen cuando ya se ve en su pantalla. Ya se ve. Ok, gracias. Vamos a ver el texto jurídico. El texto jurídico, pues como su nombre lo dice, ¿no? Tiene un carácter legal. ¿Por qué? Porque obviamente se utiliza en los asuntos legales, en los asuntos jurídicos, utiliza un lenguaje y formato propio del ámbito del derecho. Es decir, por ejemplo, para presentar un caso, para exponer motivos, para solicitar o algún amparo, o cosas por el derecho. Contiene tecnicismos, términos antiguos, que son del latín o del griego, va a contener lenguaje formal y conservador. También va a tener una ordenación lógica y progresiva de los contenidos. Y aquí vamos a tener un ejemplo. Bueno, aquí, por ejemplo, el testamento, ¿no? Este es un tipo de texto jurídico. Ay, permítanme un ratito, déjenme que entren sus compañeros. Listo. Entonces, aquí, como les mencionaba, tenemos al texto... Ay, ¿qué hizo? Ok, permítanme porque me cerró la presentación, no sé por qué, pero ahorita la vuelvo a abrir. Les digo que mi computadora no quiere trabajar. Dice, no, ya déjalos que descansen, pero pues no se puede todavía. Bien. Entonces, les decía, el texto jurídico puede ser, por ejemplo, el testamento. ¿Por qué? Porque ahí se utilizan tecnicismos, se utiliza lenguaje conservador, se utilizan, tiene cierto orden que debe permanecer para poder dar a entender lo que se requiere o lo que se quiere dejar por herencia a ciertas personas o a ciertas dependencias, ahora sí que dependiendo de la voluntad del que está dejando su testamento. A ver, creo que ya lo puedo. ¿Ya se está viendo? No. ¿No? No. Bueno, me dicen cuando ya se pueda visualizar, que yo espero que ya sea pronto, que ya lo estoy poniendo, pero no me deja. ¿Y qué tal ahora? ¿Todavía no? No, aún no. ¿No? Ok. ¿No? ¿Sigue sin verse? Ya quedó. Ya se Ok. vio. Ay, qué bueno, gracias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un testamento, ¿no? Dice yo y el nombre. Por ejemplo, yo, Leticia Saraí Morocho López, residente en tal dirección, declaro que este es mi testamento y revoco todos y cada uno de los testamentos y codicilos que hice anteriormente. Ordeno a mis albaceas que paguen mis deudas y gastos fúnebres obligatorios, los gastos de mi última enfermedad y los gastos de administración de mi patrimonio. Doy toda mi propiedad personal tangible y todas las políticas y ganancias del seguro que cubren tales propiedades a mi, bueno, aquí dice a mi esposo,
pero bueno, puede ser, no sé, a mi mamá o a mi hermano o a mi tío o a mi tía, no sé. Ahí puede cambiar dependiendo de la voluntad. Si él no me sobrevive, le doy esa propiedad a aquellos de mis hijos que me sobreviven en partes iguales para ser dividido entre ellos por mis albaceas a su absoluta discreción, después de consultar con mis hijos. Y sigue el testamento dependiendo de cuál sea la voluntad del que está escribiendo o del que está dando a saber su testamento. Este es un tipo de texto judicial. Texto jurídico. No sé de dónde me salió el judicial. Pero bueno, sí, un texto jurídico. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta acerca de esto? ¿No? Miss, ¿puede dar otro ejemplo de otro texto jurídico, pero o solo es de los testamentos? No, puede haber otro tipo de textos. Por ejemplo, les mencionaba, los contratos que se tienen, por ejemplo, cuando adquieres una tarjeta de crédito, las políticas y condiciones, estas políticas y condiciones son textos jurídicos, o, por ejemplo, cuando, no sé, aceptas las políticas y condiciones de alguna página de internet, que te metes a la página y tienes que dar tus datos, o por ejemplo, creo que en Mercado Libre, sí, en estas páginas donde compras productos en línea, obviamente hay términos y condiciones, los tienes que leer para poder dar tus datos, para poder saber cómo se van a manejar tus datos. Te menciona los datos que proporcione van a ser resguardados por la ley de protección a los datos personales, etcétera, que marca el artículo cual, tal, de tal fecha a tal fecha, y depende únicamente del solicitante y de la empresa para guardar dichos datos. Ese también es un texto jurídico, es que iba a decir otra vez judicial, jurídico. Ese también es un texto jurídico, ¿sí? ¿El contrato de compraventa cuál es? El contrato de compraventa también es un tipo de texto jurídico. Obviamente, pues se tiene que ratificar, se tiene que sellar por los notarios, etcétera. ¿Para qué? Para hacerlo legal. Ok. También el contrato, ay, se me fue, ¿cómo se llama esta? No, creo que también es de compraventa, sí. No, de renta. También un contrato de renta, de arrendamiento, eso, gracias. Un contrato de arrendamiento también es un texto jurídico. ¿Por qué? Porque te está dando los derechos y las obligaciones que contraes al aceptar los términos. O cuando contratan internet, también les dan su hojita de estas condiciones, de estos derechos que te dan ciertas cláusulas y te dicen, por daño, por el uso, no se reembolsa el pago, o tantos días de retraso te generan tanto por ciento de interés, etcétera. Carlos, ¿quería hablar? Sí, ¿me podrá dar otro ejemplo de texto científico? Perdón, se me quedó un poco. El texto científico. ¿Cuál? ¿Me podrá dar otro ejemplo del texto científico? Solo si se puede. Sí, claro. El texto científico, recuerden que son más que nada investigaciones. De hecho, ¿Una tesis es científico? ¿Perdón? ¿Una tesis es científico? Porque es investigación. Sí, es científico y también, es que aquí entran varios tipos de texto en la tesis, si se da cuenta. Entra el tipo de texto argumentativo, el tipo de texto expositivo y el tipo de texto científico. ¿Por qué? Porque el argumentativo me está dando, ahora sí que, los argumentos para el pro o para contra de cierto tema. Me está dando el texto informativo porque me está explicando lo que encontró de las investigaciones, y el texto científico. ¿Por qué? Porque es una investigación que se está haciendo, porque tiene referencias, porque tiene un orden cronológico y tiene coherencia, es lógico. También es un tipo de texto científico. Ok. ¿Sí?
Bueno, ahí mi duda, como que no me había quedado tan claro, pero ya creo. ¿Sí? Ok. ¿No tiene otro ejemplo? Pues son los principales. De hecho, los textos científicos, como le mencionaba, son las investigaciones y dentro de las investigaciones pues vienen las tesis. También los artículos científicos. También son un tipo de texto científico. ¿Por qué? Porque se deriva de una investigación. Se deriva de cierta, pues sí, más que nada de investigaciones. Bueno. Ya sea investigación teórica o investigación práctica y teórica. Ok. ¿Sí? Ok, bien. A ver, veamos. Entonces, como les decía, aquí, ahora vamos a ver el texto administrativo. El texto administrativo, dígame, Leslie. Sí, ¿no? ¿Está escribiendo? Ok. Bien. Ah, ok, una tesis. A ver, permítanme. Déjenme ver si les puedo mostrar mi tesis, porque está un poco pesada, entonces creo que no la va a abrir. Yo espero que sí la abra. Bien, ¿por qué se hace una tesis? Bien, por ejemplo, en mi caso, estudié biotecnología. Bien, ¿por qué hice una tesis? Ah, bueno, pues porque al final de mi carrera yo debo demostrar que tengo las habilidades para llevar a cabo la biotecnología, ¿ok? ¿Y cómo lo voy a demostrar? Bueno, primero que nada, en el laboratorio, haciendo experimentos, realizando investigaciones, realizando procedimientos, obteniendo resultados, obteniendo ciertos análisis, ciertos datos. Pero, ¿y luego qué? Ah, pues tengo que dejarlo por escrito para dar una evidencia de todo mi trabajo durante ese tiempo. Pueden ser 4 meses, pueden ser 6 meses, puede ser 1 año, pueden ser 2 años, ya más años es mucho, pero dependiendo de tu investigación, puedes tardarte ese tiempo. Bien, dentro de la tesis vas a dar a conocer, primero que nada, la introducción en donde viene todo acerca de lo que estás investigando. Permítanme, déjenme ver. No es cierto, aquí no tengo mi tesis. A ver, estancia, está bien. Está bien. Bien, ahí entonces vamos a ver toda la información que ya hay, que ya existe acerca de lo que yo estoy investigando. Por ejemplo, yo investigué, o bueno, mi investigación se trató de nanopartículas de europio, no, de gadolinio dopados con europio, y estas fueron hechas con extracto de brócoli. Entonces, estas nanopartículas, su función, o se buscaba que su función fuera la de marcar, por ejemplo, tumores, marcar ciertos tipos de cáncer, sí, más que nada de eso, tumores. ¿En qué? Pues en una resonancia magnética, se inyectan estas nanopartículas, se ilumina esa área donde están los tumores y es ahí donde pueden captar en dónde deben operar o en dónde deben atacar. A ver, permítanme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, también ahí voy a poner cuáles fueron mis procedimientos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay técnicas, que hay metodologías para llevar a cabo un experimento? En donde yo les mencionaba unos experimentos que había realizado con alfalfa. Ajá. No es cierto, no es alfalfa. Maíz. No, sí, es alfalfa. No, alfalfa no era. Bueno, supongamos que era alfalfa. Hice experimentos con alfalfa en donde yo aislaba bacterias y las volvía a poner en la planta para que creciera más, para que tuviera más hojas, para que tuviera más fruto.
Y esto también es investigación. Después yo ponía mis resultados y en esos resultados yo daba a conocer si este experimento tenía buenos resultados o malos resultados, pero obviamente tuvo buenos resultados, en donde yo en mis conclusiones ya llegaba a decir, ok, si nosotros lo dejamos por más días o si lo agregamos a un terreno que estuvo erosionado por el tiempo, puede que se recupere y dé oportunidad a que más plantas crezcan con mayor fruto, por ejemplo. Entonces, la tesis es más que nada para demostrar estas investigaciones que ya hemos realizado y que tienen un avance significativo en la ciencia. No sé si me haya dado a entender o si tengan alguna otra duda, porque no encuentro mi tesis. Díganme, por favor. Por ahí. Podemos ir con el siguiente tema. Ok, por ahí Leslie tenía la duda. ¿Y cuánto debe contener una tesis para ser aceptada? Ah, bueno, eso ya depende de la universidad en la que estés y de la carrera que estudies. Eso ya es de cada quien. Bien, ahora sí, entonces, continuando. Texto administrativo. Bien, entonces decíamos que el texto administrativo, pues sí, va a ser usado en el área administrativa o de una corporación y es menos rígido que el jurídico. Aquí, por ejemplo, tenemos un memorándum. El memorándum, bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde dice Ciudad de México, obviamente lleva la fecha, lleva los logos de la empresa, en este caso es el Gobierno de México, perdón, la Presidencia de la República, y lleva la fecha y la información que nos da a entender. El Gobierno de México es amigo del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. Bueno, esto fue en el año antepasado, pero sobre todo los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense. A ellos me dirijo desde Paraíso, Tabasco. Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad. Y firma Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y, por ejemplo, este tipo de textos administrativos se dan mucho en las empresas para, no sé, pedir alguna información, pedir algún requisito. Antes, o bueno, también se da en las escuelas, en donde por medio de citatorios, obviamente, antes de la pandemia, citaban a los padres de familia, a las juntas de los hijos para calificaciones o para aspectos relacionados con la educación de sus hijos. Por ejemplo, ahí también es un texto administrativo. ¿Por qué? Porque llaman a sus padres de familia. La constancia de estudios, sí, también es un tipo de texto administrativo. ¿Por qué? Porque hace constar que tú, por ejemplo, estás estudiando o ya concluiste tus estudios. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Ese qué texto es, Miss? Administrativo. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? No, está bien, Miss. Bien. También vamos a tener el texto literario. El texto literario va a privilegiar las formas estéticas. ¿Se ve en la administración de empresas? Pues en la administración de empresas se ve otro tipo de cuestiones, más que nada cómo formar una empresa, cuáles son las áreas de la empresa, pero estos textos administrativos, pues es importante saber realizarlos, por ejemplo, cuando envías correos para pedir alguna información, para requisitar, no sé, cotizaciones para algún producto que necesitas para tu empresa, pues necesitas saber redactarlo, ¿no? Dirigirte en atención a quien te va a dar esta información
y de parte de quién estás mandándola, por ejemplo, de parte de tu empresa, de parte del departamento de compras, por ejemplo, y es un lenguaje formal para poder ser atendido. ¿De acuerdo? Bien, entonces el texto literario dijimos, sí, es como una carta, una requisición, así es. Entonces, el texto literario, sí, de empresa a empresa. El texto literario va a privilegiar las formas estéticas, poéticas y lúdicas por encima del contenido informativo u objetivo del mensaje. Aquí sí se va a dar esta cuestión de comparar, por ejemplo, a una persona con el clima, con el aire, con algo que nos haga sentir bien, algo que en nosotros o en el lector evoque estos sentimientos. Su objetivo, y como les mencionaba, su objetivo es generar emociones en el lector. Además, se consideran parte de las actividades de ocio, de recreación y de formación dado su amplio contenido humano. El texto literario pueden ser novelas, pueden ser cuentos de ciencia ficción, o bueno, historias de ciencia ficción. Un cartel es un texto administrativo, dependiendo de qué cartel, o qué es lo que contenga el cartel, porque, por ejemplo, yo conozco los carteles que son científicos, que son informativos. ¿Por qué? Porque dan a conocer la información de una investigación. O, por ejemplo, si es un cartel en donde te dicen de qué hora a qué hora atienden en alguna empresa, en alguna oficina, pues sí, sería un texto administrativo. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí vamos a ver, el texto literario se va a dividir en narrativo, poesía, dramaturgia y ensayo. ¿Sale? Como les mencionaba, los textos literarios pueden ser novelas, pueden ser historias de ciencia ficción. Por ahí ya les mandé el libro que les había mencionado acerca de, Dios. ¿cómo es el título? Un nombre contra Dios. No sé cuántos de ustedes ya lo hayan descargado, ya le hayan dado alguna leída por ahí. Un cuento es un texto literario. No sé cuántos de ustedes ya lo hayan leído o ya lo hayan visto. Se los mandé al grupo de WhatsApp. Yo lo estoy leyendo. Recomiendo. Esa lectura no es obligatoria, así que ustedes deciden si lo leen o no. Yo les recomiendo que lo lean. Bueno, sí. Entonces, el texto narrativo es un cuento breve, una novela, un microcuento también es un texto narrativo, una crónica literaria y otras formas del relato, ya sea real o imaginario. Aquí podemos meter la fantasía. Genera en el lector expectativa, tensión y otras emociones, como algún texto de suspenso o de un texto que trate sobre criminalística o textos de terror, este tipo de textos. La poesía, su propósito es plasmar sentimientos, perspectivas existenciales o reflexiones. Ese es el propósito de la poesía. Obedece a una musicalidad propia e inexplicable. Bueno, aquí la poesía, hay diferentes tipos de poesía, eso lo vamos a ver más adelante. Cómo está conformada la poesía, cómo se conforman los versos, por qué hay un compás, por qué hay un ritmo, también cómo es que hay las terminaciones de las sílabas tienen que rimar o pueden no rimar, y ese también es un tipo de poesía. Bien, la dramaturgia va a ser una escritura dramática, en donde esta escritura se destina a obras de teatro o para escenificar en un determinado escenario, ya sea en el cine o ya sea en el teatro. También este tipo de textos dramatúrgicos o literarios dramatúrgicos van a comprender o van a contener personajes, van a contener escenarios, van a contener sentimientos sin necesidad de un narrador. Entonces, un guión para una obra de teatro o para una obra cinematográfica
ya es un texto de dramaturgia. Mientras que un ensayo va a tener ese abordaje reflexivo y explicativo de un tema a través de la argumentación subjetiva. Este ensayo va a buscar ofrecer puntos de vista o perspectivas inéditas. Por ejemplo, este tipo de texto voy a utilizar el texto argumentativo. Dentro del ensayo voy a utilizar el texto argumentativo y el texto expositivo también lo voy a utilizar dentro del ensayo. ¿Por qué? Porque a partir de un tema yo voy a dar puntos de vista en contra y a favor. Aquí yo no tengo una postura como tal, sino que doy las diferentes perspectivas que conlleva este tema para que al final yo dé mis propias conclusiones. Es decir, yo voy a decir, ¿por qué es bueno o por qué es malo tomar café diario? Por ejemplo, ¿no? Bueno, uno de los beneficios de tomar café por las mañanas es que te despierta, es que te mantienes activo, pero, sin embargo, cuando llevas mucho tiempo consumiendo café o tu cuerpo ya se ha acostumbrado a tomar demasiado café, este efecto de despertar ya no es tan notorio. Además, no sé, algo en contra. Además, el consumo elevado de café afecta al sistema nervioso, afecta a los riñones y causa severos estragos en la salud del consumidor. Por ejemplo, ¿no? Primero di los beneficios. También di las consecuencias que tiene tomar demasiado café. Y como conclusión pondría, tomar café en medida, o más bien, tomar café con medida puede dar resultados satisfactorios para el consumidor. Por lo tanto, es recomendable tomar de 1 a 2 tazas al día, no más. Por ejemplo, ¿no? Es lo que yo investigué, es lo que puse en mi ensayo, los pros, los contras, y al final digo, ok, con toda esa información que ya les di, concluyo en que es bueno tomar café, pero hasta cierta medida, y estas son las medidas indicadas o recomendables. También mi ensayo va a tener referencias. ¿De dónde saqué toda esa información que les puse antes? No la saqué de mi cabeza, sino que yo tuve que haber leído antes acerca de este tema para poder escribir todos estos puntos de vista y enlazarlos unos con otros y con mi opinión personal. ¿De acuerdo? El ensayo es como disertar entre pensamientos y entre opiniones y entre investigaciones. Es como también les decía, el texto argumentativo es también parte del texto informativo y parte del texto científico, parte. Lleva de todo un poco para poder dar mi conclusión. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No. Sí, no, ustedes díganme, por favor. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Lady, Leslie, Liz. No, Miss. ¿Cuántos textos son? ¿Cuántos textos son? Ok, tenemos el texto narrativo, el texto expositivo, el texto jurídico, el texto administrativo, el texto literario, el texto científico. ¿Me está faltando uno? ¿El descriptivo ya lo dije? Tengo yo el directivo, científico, jurídico, administrativo, texto literario. ¿Cuál me falta? Okay, Texto descriptivo, Texto. narrativo, Directivo. directivo, Narrativo.
¿Qué dije? Descriptivo, narrativo, directivo, literario, jurídico, administrativo, Científico. argumentativo, Esto viene en la guía que nos mandó claro. Todo Esa lo que les enseño plataforma. viene en la guía. en la plataforma. Sí, así es. Ok, ¿Qué les dije? ¿Me pueden repetir porque se me va? ahí le va. Tengo yo argumentativo, Ujú. directivo, científico, jurídico, administrativo, literario, descriptivo, narrativo y constructivo. Así es. ¿Falta uno? No. De hecho, ¿el directivo lo mencionó? ¿Sí? Ok. De hecho, ¿El recuerden. texto expositivo? ¿Mandé? El texto expositivo. Ah, ¿le faltó? No, al compañero, ¿no? Ajá, por eso, ¿le faltó al compañero el expositivo? Fue el que yo no escuché del el expositivo. Ah, bueno. También el expositivo. Bueno. Bien, solo quiero que recuerden que aquí, dentro del literario, se encuentra el narrativo, la poesía, la dramaturgia, el ensayo, ¿sale? Dentro del literario. No son otro tipo de textos, sino que dentro del literario están estos. ¿Sí? Sí. Narrativo, poesía, literario. Ok. Ese era igual como que en mi duda, ¿no? De repente decía narrativo, poesía. Pensé que estaba dividido por uno, pero ya entendí. No. Dentro del narrativo, no, perdón, del literario viene el narrativo, poesía, dramaturgia. Y el otro no sé de qué es. Y el ensayo. Ah, el ensayo. Así es. Vamos a hacer un ensayo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? Se lo subo en plataforma. Ah. Lo van a hacer. El ensayo, obviamente estos textos, miren, van a ser un texto narrativo, van a ser una poesía y van a ser un ensayo. Pero la condición es esta. El texto narrativo, van a escribir el texto narrativo y lo van a subir a sus redes sociales. Digo, principalmente, y creo que la red social que la mayoría de las personas usa es Facebook. Entonces ahí lo van a subir y pues van a hacer que sus amigos o sus conocidos o las personas que los siguen en Facebook reaccionen a su texto literario para que de ahí ustedes puedan obtener esta calificación para su texto. También, esto es para el narrativo y para la poesía, ¿sale? Narrativo y poesía van a ir a sus redes sociales. No tengo seguidores. ¿Mande? Solamente tengo un amigo en Facebook. Pues ya se encargará de expandir sus horizontes en los amigos de Facebook. Okay. ¿Narrativo Si no, y poesía van por separado? Sí, van por separado. Otra pregunta antes de que se me corte el sound. A mí en mi plataforma no me aparece nada más me salió lo que es el video, la primera parte de la filosofía y las preguntas. De ahí en fuera no me aparece nada. Ya la segunda parte de filosofía ya la subí. Sí, eso sí me aparece en mi plataforma, pero ¿y las preguntas? Bueno, una pregunta de qué era ser y qué era existir, pero ya de ahí en fuera no me aparecen ni las preguntas que nos dijo que nos dejaba, creo, de tarea el viernes. No de ahí no me aparece nada. ¿Nos dejó tarea el viernes? Sí, la actividad ¿de qué? ¿De filosofía no le aparece? No. De filosofía sí, lo que no me aparece es lo de lectura. Ah, no, es que todavía no lo pongo. Ah, bueno. Okay, pero me parece que había dejado tarea el viernes de contestar algunas preguntas en plataforma. Sí, de filosofía. Ajá. Okay. Bueno, sí, eso sí lo contesté. ¿Sí? Mis, las preguntas eran para hoy. Creo que sí, no me acuerdo de qué fecha se las puse. ¿Tendrá tiempo contestarlas? A ver. No lo sé, déjenme ver.
Pero el viernes Recuerden- dijo que no iba a dejar nada. No, sí, sí, es cierto. no, sí, les dije que sí. Les dije Claro. el miércoles no les dejé nada. O del Exacto. martes para el miércoles no les dejé nada. Y No, creo sí que fue del bien. miércoles para el viernes tampoco les dejé nada. Pero el viernes sí les dije, les voy a subir actividad para filosofía. Ya no nos dejen nada. Se quejan Yo con no la tan vi, Miss. poquito. Oiga, Miss, yo no la vi. Miss, es que como Irma había preguntado que si había dejado actividad y usted dijo no, no dejé, entonces ya Irma hasta dijo, ay, qué bueno, entonces yo pensé que no había subido actividad. Pero yo no la Recuerden, encontré. Eso fue el martes. No, pero Ay, yo no, revisé, no me Miss. diga eso. Yo revisé la actividad hoy y no encontré nada. No, Miren, no aquí aparece. Acabo de abrir y no aparece nada. Aparece el video. Sí, Miss, sí aparece. porque obviamente sí les aparece. Vean, hasta aquí ya me aparece calificaciones 1. Y aquí está, filosofía, es donde les tiene que aparecer la actividad. Y aquí está, actividad 1, preguntas de asombros y nostalgias y tienen hoy hasta las 23:59 horas, es decir, 11:59. Y 4 personas me han dado la tarea, o me han subido la actividad. Ah, pero entonces tenemos hasta hoy en la noche para contestar. Así es. Yo no la vi, Les oiga. Pregunta sobre la realidad. pido, les Eso pido, es de filosofía, ¿verdad, Miss? esto es de filosofía. Ahorita les voy a dejar lo de taller de lectura y redacción. Ah, ok. Recuerden, tienen que enviarlo antes de las 23:59 y intentan enviarlo 5 minutos antes de que cierre la plataforma. Puede que se trabe la plataforma y ya no puedan subir su actividad. Yo les recomiendo que tengan unos 15 minutitos antes para enviar su actividad, no a la mera hora. Pero es Se lo filosofía recomiendo. parte 2. ¿Mande? Es filosofía parte 2, 19 de marzo. Esos son los sitios. A ver. Esos son los videos de las clases. Bien, eso es de filosofía. De taller de lectura y redacción no les he subido nada, solamente el video de la clase pasada. Hoy, ahorita que terminemos, les subo las actividades para que las realicen. Tienen hasta el viernes para las actividades de filosofía, de taller de lectura y redacción, ¿sale? Pero Hasta el esto no significa, recuerden, esto no significa que me van a subir la tarea hasta el viernes. Bueno, en la plataforma sí, pero a sus redes sociales las van a subir. Tienen toda esta semana o parte de esta semana para subirla y para que sus amigos, conocidos, contactos, reaccionen a su poema y a su texto narrativo. Miss, Acá pero de- si no tenemos Facebook. Lo van a tener que crear. Miss, una duda. ¿Y subimos captura con las reacciones o nada más el texto? No, con las reacciones. Ok. ¿Cuántas Yo no lo reacciones tengo en Facebook pueden a ser? ustedes. ¿Mandé? ¿Cuántas reacciones pueden ser? Ah, no, pues ya depende del que tenga más reacciones. Miren, por ejemplo, aquí Oiga, tengo... Miss, ¿y Dígame. es algún texto en especial? No, usted, bueno, sí, tiene que ser narrativo y No, pero de el otro algún tiene tema que ser poesía. ¿Algún tema en específico? No. No, eso es libre, lo que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, aquí tengo a este alumno que hizo este texto, tuvo estos hashtags y bueno, aquí ya tuvo las personas que reaccionaron. Eso es lo que ustedes me van a mandar, la captura de pantalla, nada más. Ok, Miss, gracias. De todas formas, de todas formas, yo les voy a subir las actividades a la plataforma para que ustedes pues más o menos vean qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que subir, ¿de acuerdo? Recuerden, tienen desde hoy hasta el viernes para que puedan reaccionar a sus textos, al texto narrativo que escriban y al texto, a la poesía que ustedes escriban, ¿sí? ¿Son 3 textos? 2. Son 2 textos para Facebook o para redes sociales. Y es un ensayo que ese sí me lo van a tener que escribir para el viernes en la plataforma. Y le subimos Miss. la imagen a la plataforma.
El ensayo sí, a la plataforma. Ah, ok. El texto narrativo y la poesía a Facebook. Díganme. Oh, ya nada, era lo que le iba a preguntar, ¿de qué temas eran? Ah, Bueno, no. ¿de qué textos eran? Ah, ok. De todas formas, les digo, se los voy a ahorita subir a plataforma para que ustedes vean qué tipos de textos y cuáles son los que van a subir a redes sociales y cuál es el que me van a subir únicamente a plataforma. ¿De acuerdo? Ya entendí. 3 tareas. Solo tengan cuidado con la ortografía, por favor, porque eso también baja puntos. Entonces, tengan cuidado con la ortografía. Revísenla. ¿Alguien me estaba hablando? Lo pondré en Google para que revisen mi ortografía. Bueno, sí, nada más tengan cuidado porque luego le marca una ortografía errónea porque no lee el contexto. Y hay algunas palabras que tienen cierta ortografía o cierta regla de acuerdo al contexto. Así que tengan cuidado con eso. Miss, ¿el ensayo de cuántas hojas va a ser o de cuánto? Creo que solo es de una. Ahorita, de todas formas, yo se los especifico en las instrucciones que ahorita les subo.